La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con carácter urgente una nueva ley de identidad ciudadana que establece la creación de un número único de identificación para cada nicaragüense desde su nacimiento. Este documento, con un número único de identidad que será asignado al nacer y que deberán portar las personas menores de 16 años, será la referencia en todos los trámites que sean efectuados ante todas las entidades públicas o privadas, según el texto propuesto por Daniel Ortega y aprobado en la sesión plenaria de este jueves. El número de identificación para cada persona, según la ley, se mantendrá desde el momento de nacer hasta su defunción. Esta nueva ley debe establecer un sistema moderno, seguro y eficiente de identificación que responda a las necesidades actuales y futuras del país, indicó el Ejecutivo en su exposición de motivos. La Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas del Consejo Supremo Electoral será la encargada de la creación del número único de identificación. El Consejo emitirá el documento de identificación para los menores de 16 años con el fin de facilitar el acceso a los servicios públicos según la norma. El documento tendrá rangos para menores de edad, de los 0 a 6 años no cumplidos, de los 6 hasta los 13 años no cumplidos y de los 13 hasta los 16 años no cumplidos. El documento será entregado a la persona que inscriba el nacimiento del menor en el registro civil de las personas. También podrá ser solicitado posteriormente, al menos por uno de los padres o quien ejerza la autoridad parental, o quien ostente la representación legal sin que ello determine la autoridad parental. Ese sistema de identificación tendrá mayores elementos de seguridad al sistema de cedulación, entre otros, relacionados al número único con identidad biométrica, según la ley. Los documentos de identificación de menores, al igual que las cédulas de identidad, podrán ser tramitados nuevamente por vencimiento, pérdida, deterioro o modificaciones registrales. Además, se mantiene la vigencia de 10 años para las cédulas de identidad. Este documento será diferente de la cédula de identificación ciudadana, que se otorgará a las personas a partir de los 16 años. Establecen que a partir de los 16 años, todos los nicaragüenses deberán portar la cédula de identificación ciudadana. Esta cédula será obligatoria para realizar actos académicos, civiles, notariales, financieros, judiciales, administrativos, comerciales, contractuales, políticos, entre otros. En otras palabras, se convierte en un documento esencial para cualquier trámite que se realice en el país. La ley establece en el artículo 14 que este documento es indispensable para el ejercicio de una gran cantidad de derechos y deberes ciudadanos. Por otro lado, las cédulas de identificación mantendrán su validez hasta la fecha de su expiración, aunque se establece que serán reemplazadas por las nuevas cédulas de identificación ciudadana a medida que se vayan implementando las nuevas normas. A través de una misiva oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores a la que dio lectura Rosario Murillo, informó sobre su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta decisión surge tras el rechazo del último informe del grupo de expertos, en el que se señala la participación directa del ejército nicaragüense y en la que detallan que el general Julio César Avilés dio la orden a los militares de reprimir y de realizar ejecuciones extrajudiciales en contra de manifestantes en abril de 2018. Murillo expresó que Nicaragua no reconoce a ese organismo, argumentando que utilizó mecanismos ofensivos, falsificaciones y agresiones. Para Nicaragua, estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia. No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los estados, la dignidad de los pueblos. Por tal razón, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos
satélites. En la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó su último informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, la delegación nicaragüense no estuvo presente en esta ocasión, ya que un día antes el régimen de Nicaragua anunció oficialmente su salida del Consejo, lo que generó distintas reacciones internacionales. El informe del grupo de expertos presidido por Jean-Michel Simon describe una serie de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua desde 2018. A pesar de la decisión del régimen de Ortega y Murillo de retirarse del Consejo, Simon lamentó esa medida, pero aseguró que no cambiaría la realidad de la situación en el país ni los hallazgos del grupo, que han estado documentando abusos durante los últimos 3 años. En la sesión, representantes de varios países expresaron su preocupación por el informe y la reciente decisión de Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Unión Europea, los países del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica condenaron las reformas constitucionales impulsadas por el régimen de Ortega y Murillo, las cuales consideran que desmantelan los principios democráticos y representan un grave riesgo para las libertades fundamentales de los ciudadanos. La Unión Europea va a apoyar la renovación de su mandato. Tomamos nota y lamentamos el anuncio de Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos. Nos preocupa que recientemente se haya vuelto a redactar la Constitución, un paso que les aleja de la democracia y el Estado de Derecho, consolidando la concentración de poderes y socavando aún más la protección de derechos humanos y libertades fundamentales. La Unión Europea pide que se ponga fin a la represión, incluyendo la represión transnacional contra voces disidentes, opositores políticos, periodistas, sociedad civil, ONGs. Gracias, señor presidente. Hablo en nombre de los países del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Hacemos nuestra la declaración que después hará la Unión Europea y damos las gracias al Grupo de Expertos de Derechos Humanos en Nicaragua por su informe. Lamentamos el anuncio en Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos. La situación en materia de derechos humanos en Nicaragua sigue deteriorándose. La reciente aprobación de reformas jurídicas por parte del Poder Judicial del país. En contraste, países como Rusia, Venezuela, China y Cuba defendieron al régimen de Nicaragua. Rusia y Venezuela calificaron las críticas internacionales como un intento de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, mientras que China y Cuba defendieron los logros socioeconómicos del régimen y rechazaron las acusaciones de violaciones de derechos humanos. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro categórico rechazo al doble rasero y la politización de los derechos humanos, teniendo en cuenta que tal enfoque impide un diálogo y una cooperación auténticos. Asimismo, expresamos nuestra seria preocupación por la continua y creciente proliferación de mecanismos y procedimientos paralelos de elaboración de informes que pretenden realizar supuestas evaluaciones imparciales de la situación de los derechos humanos en determinados estados como Nicaragua. Dichas evaluaciones carecen no solo del debido consentimiento del Estado, sino que además basan sus informes en fuentes seleccionadas, anónimas, poco fiables y de dudosa veracidad. Gracias, señor presidente. La Federación de Rusia celebra los avances claros del presidente Ortega y su protección de los derechos humanos. Lamentamos la politización que se aleja de la realidad cuando se condena a Nicaragua por haber violado los derechos humanos. Pasan por alto los avances que ha habido en igualdad de género, en respeto a las minorías, a los trabajadores. Y lo que es más, se hace caso omiso de los avances positivos que ha habido en materia de desarrollo socioeconómico. Además, la reforma constitucional que ha adoptado el Parlamento de Nicaragua por primera vez en la historia deja patente el carácter social del Estado.